Un análisis reciente describe cómo Marruecos se ha convertido en un caso singular dentro de los estudios sobre operaciones militares y planificación de invasiones. Según este informe, los escenarios teóricos sobre un eventual desembarco en territorio marroquí suelen centrarse en la llegada a la costa, la disponibilidad de puertos o el avance inicial hacia el interior. Sin embargo, el documento sostiene que esta aproximación es incompleta y que el verdadero desafío comienza una vez que las primeras unidades logran establecer una cabeza de playa. A partir de ese momento, Marruecos introduce un tipo de fricción estructural que altera los ritmos operativos del atacante. El texto plantea que, a diferencia de otros países que concentran su defensa en impedir o frenar el acceso a la línea costera, el territorio marroquí convierte el avance posterior en un proceso imprevisible. La geografía, los corredores de movimiento y la forma en que el terreno impone ritmos discontinuos transformarían cualquier operación ofensiva en un esfuerzo difícil de sincronizar. La apariencia inicial de accesibilidad, con litoral atlántico y mediterráneo, cercanía a Europa y aparente disponibilidad de puntos de entrada, queda desmentida en cuanto el terreno comienza a estrechar los márgenes de maniobra. El informe subraya además que los modelos tradicionales de planificación suelen asumir que el mayor riesgo se concentra en el momento del desembarco. Sin embargo, en el caso marroquí, el riesgo se desplaza hacia la fase en la que la invasión debe convertirse en una campaña sostenida. Sea por la irregularidad del oleaje atlántico, la complejidad urbana de los puertos o la compresión de los pasillos terrestres en el norte, la operación entra en un entorno donde el tiempo deja de ser un recurso bajo control del invasor. El país empieza a comportarse como un sistema que filtra, ralentiza y condiciona el avance, incluso antes de alcanzar el interior. El documento también destaca que la estructura del terreno, incluidas las cadenas del Atlas, fragmenta las rutas, convierte los ejes de avance en trayectorias curvas y restringe la libertad de movimiento. Cada cambio de plan, cada desvío o intento de corrección se vuelve incierto. Este escenario afecta directamente a los tiempos operativos de una fuerza mecanizada, que depende de ritmos predecibles para conservar cohesión y seguridad. La pérdida de ese ritmo, señala el análisis, inaugura la fase en la que Marruecos comienza a obtener ventaja. Finalmente, la introducción del informe recalca que la cuestión central no es la dificultad del desembarco, sino la continuidad de la operación. La capacidad de sostener un flujo logístico por mar o aire se convierte en el punto crítico, ya que el país está configurado para hacer que dichos flujos pierdan estabilidad. En una guerra moderna, la incertidumbre logística modifica la toma de decisiones, vuelve más conservadoras las operaciones y erosiona el impulso ofensivo. Según el análisis, Marruecos ha configurado un entorno en el que esa erosión aparece temprano y se intensifica con el tiempo. Si desea seguir recibiendo informes y análisis de este tipo, puede suscribirse para mantenerse al día con nuestras próximas publicaciones. El informe amplía el análisis describiendo cómo, una vez superada la línea costera, la operación ofensiva entra en una fase en la que la geografía marroquí y la estructura de su defensa actúan de forma acumulativa. La documentación sostiene que, desde el momento en que los vehículos comienzan a avanzar tierra adentro, el país deja de comportarse como un territorio de tránsito y pasa a operar como un filtro que comprime, desvía y ralentiza el movimiento. Las cadenas montañosas del Atlas, distribuidas de manera transversal, interrumpen las rutas directas y obligan a adoptar corredores estrechos donde cualquier detención genera congestión operativa. Esa congestión vuelve predecible la disposición de vehículos y unidades, lo que incrementa su vulnerabilidad y fuerza a adoptar decisiones más cautelosas. El informe también apunta que las dificultades no surgen únicamente del terreno, sino de la interacción entre la geografía y las necesidades logísticas de una operación moderna. El abastecimiento por mar o aire, aunque teóricamente viable,
enfrenta limitaciones derivadas del volumen real que requiere una campaña sostenida: combustible, munición, repuestos, equipos de ingeniería, agua y alimentos. La estabilidad de estos flujos, esencial para mantener la iniciativa, se ve comprometida por un entorno que no permite establecer rutinas seguras de reabastecimiento. Cuando la logística deja de ser predecible, la ofensiva comienza a perder impulso y pasa a adoptar una postura defensiva o reactiva, incluso sin haber sufrido una derrota táctica significativa. El documento describe además cómo Real Fuerzas Armadas de Marruecos ha orientado su modernización hacia un modelo que aprovecha precisamente este tipo de fricción. Aunque no persigue convertirse en la mayor fuerza de la región, su estructura y adquisiciones buscan maximizar el rendimiento en un escenario de interrupciones constantes para un invasor. Las estimaciones públicas sitúan su personal activo en un rango cercano a los 195.000 o 200.000 efectivos, con reservas y unidades paramilitares que añaden profundidad en caso de conflicto prolongado. Este volumen no está diseñado para una victoria breve, sino para sostener presencia durante el periodo en que la operación enemiga encarece sus propios costes de mantenimiento. Los datos disponibles también indican un crecimiento presupuestario sostenido hasta 2025, con incrementos previstos para 2026. La inversión, contabilizada habitualmente en niveles de decenas bajas de miles de millones de dólares, incluye partidas para adquisición de sistemas, modernización y retención de personal. Esta tendencia se interpreta como un indicador de preparación para escenarios en los que Marruecos debe responder a presiones prolongadas, más que a episodios aislados. La lógica de esta estrategia consiste en convertir cualquier estancamiento operativo del atacante en una oportunidad para desgastarlo progresivamente. En el apartado aéreo, el informe señala que la flota principal marroquí se articula en torno a un núcleo de aviones F-16. Las cifras públicas mencionan alrededor de una veintena de unidades en servicio y una adquisición aprobada de otros 25 aparatos del modelo Block 72. Este componente no está pensado para lograr supremacía total, sino para mantener el espacio aéreo contestado en los momentos en que el atacante necesita ventanas seguras para helicópteros, drones, transporte aéreo o cobertura táctica. Al obligar al adversario a planificar cada movimiento con mayor cautela, el ritmo de la operación se vuelve más lento y más costoso en tiempo, lo que refuerza la ventaja defensiva. Junto a la aviación tripulada, el informe recoge referencias al uso de drones Bayraktar TB2. Estas plataformas destinadas a vigilancia y ataque de precisión permiten mantener presión constante sobre convoyes o áreas de reorganización del invasor, especialmente en zonas amplias y de difícil acceso del interior y del sur del país. Su presencia no necesita producir grandes niveles de destrucción para alterar el comportamiento enemigo. Basta con generar la percepción de vigilancia permanente y la posibilidad de ataques puntuales que afecten al reagrupamiento o a la recuperación de vehículos averiados. En el ámbito terrestre, las fuentes consultadas sitúan en torno a 222 las unidades de carros Abrams M1A1 en servicio en Marruecos. Aunque el país continúa utilizando otros modelos más antiguos, este núcleo de carros modernos proporciona capacidad para sostener posiciones clave en pasillos donde el terreno ya limita la maniobra del atacante. Su función principal es negar opciones, reforzar puntos críticos y contrarrestar cualquier intento de recuperar impulso en lugares donde los desvíos resultan largos o inviables. El informe subraya que no es necesario desplegar estos medios en grandes cantidades para influir en el curso de una ofensiva. Basta con situarlos en áreas donde el terreno obliga a concentrar el movimiento. El análisis incorpora también la modernización de la artillería, incluida la adquisición de sistemas como los Caesar franceses y plataformas de características similares a los Atmos israelíes. Estos equipos permiten ampliar alcance y reducir tiempos de respuesta, lo que transforma la artillería
en un elemento decisivo para fijar al invasor en zonas de tránsito obligado, atacar agrupaciones y alterar su capacidad para reorganizarse. El texto remarca que, cuando la artillería convierte un retraso temporal en un bloqueo prolongado, la campaña deja de avanzar y se convierte en un esfuerzo centrado en evitar el colapso logístico. En el apartado marítimo, el informe menciona que la Marina marroquí mantiene una estructura orientada a dificultar el acceso por mar en zonas sensibles, especialmente las próximas al estrecho de Gibraltar. Se citan capacidades de vigilancia, escolta y seguridad marítima sustentadas por fragatas de la clase FREM y por varias unidades Sigma. Estos medios no pretenden controlar amplias áreas oceánicas, sino impedir que el atacante mantenga un flujo rutinario y seguro de reabastecimiento hacia puertos del país. La ruptura de esa rutina, según el análisis, altera la planificación del invasor, reduce la disponibilidad de suministros y obliga a racionar recursos esenciales, modificando la naturaleza de su propia campaña. En conjunto, la segunda parte del informe detalla cómo las fuerzas terrestres, aéreas y navales de Marruecos están configuradas para aprovechar cualquier momento de desaceleración enemiga. Según el documento, la defensa marroquí no busca grandes victorias tácticas aisladas, sino debilitar la continuidad de la operación ofensiva a través de presión constante y la imposibilidad del invasor de recuperar un ritmo estable. El informe concluye describiendo las implicaciones estratégicas que surgen cuando una operación ofensiva, aún manteniendo fuerzas intactas y cierta capacidad de avance, deja de comportarse como una invasión y pasa a funcionar como un esfuerzo que no logra estabilizarse. Según el análisis, esta transición ocurre cuando el atacante pierde continuidad operativa y comienza a dedicar más recursos a gestionar riesgos que a progresar. A partir de ese punto, Marruecos aprovecha un sistema defensivo basado en la fricción, la presión sostenida y la incapacidad del adversario para recuperar ritmo. El resultado es un escenario en el que cada día adicional de operación incrementa sus costes y reduce su margen político. El texto subraya que la posición geográfica de Marruecos amplifica estas consecuencias. A muy poca distancia hacia el norte se encuentran corredores marítimos estrechos que conectan con Europa, lo que implica la reacción casi inmediata de actores diplomáticos, comerciales y energéticos frente a cualquier conflicto prolongado. Las rutas de transporte ajustan sus patrones, las aseguradoras modifican sus evaluaciones de riesgo y los canales diplomáticos comienzan a activarse incluso antes de que los gobiernos emitan declaraciones formales. Esta dinámica, según el documento, limita la libertad de acción del atacante sin necesidad de una escalada militar directa. El análisis también destaca que la evolución de un conflicto en territorio marroquí obligaría a Argelia a reajustar su postura estratégica. Sin requerir desplazamientos de tropas ni anuncios públicos, un aumento de vigilancia, preparación y gestión del espacio aéreo modificaría el entorno operativo del invasor. La presencia de un segundo actor militar significativo añade incertidumbre y reduce la claridad del panorama táctico. En la práctica, la operación deja de ser un conflicto aislado y pasa a insertarse en un equilibrio regional más complejo. El informe argumenta que esta incapacidad de contener el conflicto a un solo escenario transforma cualquier avance táctico en un problema mayor de gestión estratégica. Los planificadores ofensivos se enfrentan entonces a un dilema. Permanecer implica asumir costes crecientes y pérdida de iniciativa. Retirarse genera vulnerabilidades políticas. Y escalar el conflicto incrementa riesgos que ya no se limitan al teatro inicial. Esta combinación hace que el concepto de victoria pierda nitidez, sustituyéndose por la necesidad urgente de frenar el deterioro de la situación. De acuerdo con el documento, Marruecos no depende de un único obstáculo, ni de un arma decisiva, ni de una defensa espectacular para dificultar una invasión. Su ventaja radica en un sistema que, una vez activado, convierte la prolongación del conflicto en un error estratégico para el adversario. La geografía interrumpe la continuidad del avance.
Las Fuerzas Armadas presionan cada deceleración. La logística del invasor se vuelve frágil. El entorno regional se vuelve más denso y menos predecible. Y la duración del conflicto erosiona la legitimidad de la operación. Este conjunto de factores constituye, según el análisis, el núcleo de la peligrosidad estratégica marroquí. El informe cierra señalando que, en este tipo de escenarios, no es necesario que el defensor provoque una derrota directa. Basta con que logre mantener el conflicto en una fase donde los problemas del atacante crecen más rápido que sus soluciones. De este modo, el país defensor convierte la permanencia del invasor en una decisión políticamente insostenible y su retirada en una opción costosa. Según el documento, este es el mecanismo mediante el cual Marruecos se configura no como un territorio imposible de invadir por definición, sino como un entorno que transforma cualquier operación en una secuencia de problemas sin una salida clara. Para seguir recibiendo informes y análisis extensos sobre seguridad internacional y defensa, puede suscribirse a nuestras próximas entregas informativas.